Ciclo de conversaciones Federalense. Tu historia, nuestra historia. Maximiliano, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias por aceptar la invitación de acercarte aquí hasta el Centro Municipal de Cultura, una iniciativa organizada desde la Secretaría de Cultura de la Municipalidad para lo que es este ciclo de conversaciones, de diálogos, que se titula Federalense. Así que una alegría para mí que estés aquí. Gracias, Francisco, el gusto, el placer es mío. Felicitaciones por este nuevo emprendimiento comunicacional a vos y a todo este hermoso grupo de trabajo que componen este programa, y bueno, a tu disposición para lo que quieras preguntarme. Muchas gracias. En principio, Maxi, sos un hombre de la comunicación, una persona que tiene ya un largo recorrido en el periodismo de nuestra ciudad y que también ha trascendido muchísimo las fronteras, digamos. Hoy la comunicación es parte inescindible de todos los habitantes del planeta, sí, podemos decirlo, pero antes de meternos de lleno en tu práctica laboral y cotidiana, me gustaría que comentes un poco cómo fue tu infancia y cómo fue el federal de tus primeros años de vida. Y mi infancia linda, viste, como cualquier chico de barrio, jugando con los juegos que había antes, que un poco hoy la modernidad y la tecnología los ha hecho desaparecer. Y cuando comencé a tener uso de razón, vinculado, siempre apasionado con la comunicación social. Yo comencé a heredar de mi padre, que fue el fundador del primer medio periodístico que tuvo la ciudad, que fue Semanario El Federal, junto con el recordado Víctor Adolfo Seri, y por el cual pasaron muchísimos amigos y gente muy querida de la comunicación de Federal, en el año 1981, el 8 de septiembre. Y siempre la redacción y el trabajo fotográfico, periodístico, las crónicas, las notas, todo eso yo lo iba viendo, de todo lo que se hacía en ese tiempo, con todos los colaboradores de Papi, con Luis Arturo Luna, con César Orlando Solaro, por ahí pasó Daniel Cristina, Abel Altamirano, el maestro Víctor Las Rosas, el gato Miguel Mesa, y esa pasión uno la fue heredando casi sin querer. Yo ya de adolescente, además de la escuela y de las actividades deportivas que uno realizaba, me empecé a inmiscuir en eso, ¿no? En el tema deportivo, sobre todo en aquel tiempo, en las coberturas, las crónicas deportivas, durante muchísimos años. Imagínate que era el único medio informativo que había en la ciudad y que la gente lo esperaba, amén de los que a través de la radio escuchaban Radio Chajarí o Radio Concordia o las radios de Paysandú, o Carven Oriental de Uruguay o Radio Colonia, que en ese tiempo se escuchaba mucho en Federal. Después no había algo genuino, algo nuestro, que pudiera mostrar las crónicas de los federalenses, no solo de la parte cultural, social, político, deportiva, sino también hasta de los nacimientos, los bautismos, las necrológicas. Y bueno, fueron tiempos donde yo creo que eso también me orientó un poco a la vocación de poder estudiar periodismo y de terminar con este sendero, ¿no? Con este derrotero tan lindo y tan mágico, digo yo siempre, que la comunicación social. Por ahí diferentes vicisitudes económicas hicieron de que yo desvíe mi camino a partir de fines de los 90 y me involucre más con la radio y deje un poco de lado el medio escrito, que de todas maneras en comunidades pequeñas ya no iba a tener hoy. Imagínate, iba a ser muy difícil sostenerlo, es muy difícil sostenerlo con todo el avance de la internet y de las páginas web, ¿no? Totalmente. O sea que en un primer momento un acercamiento a la comunicación, al periodismo, por la parte familiar, tu padre, que te transmite esa pasión, vos te sentís como muy involucrado desde tus primeros años, pero en una instancia, digamos, mayor, ¿era lo deportivo lo que a vos más te convocaba? ¿Eso fue la adolescencia, que vos sentiste que iba por ahí tu camino? Y puede que sí, porque yo en el semanario hice todas las actividades, hasta de canillita, de vendedor de diario, repartidor, de distribuidor, de redactor.
de cronista, hasta ya de 18, 19 años, me dejaban escribir notas de opinión. En lo único que no me inmiscuí mucho fue en la política. Después en los otros órdenes, casi en todo, siempre alguna columna tenía, pero bueno, en ese tiempo, sobre todo en la etapa de principios, finales de los 80, principios de los 90, lo que había que darle más preponderancia, que no había tanto acá, era la parte deportiva. Incluso en aquel tiempo hicimos un suplemento deportivo que se llamaba Pisando Fuerte, donde era una especie de mini gráfico de ese tiempo, y donde solíamos, se hizo por primera vez, eso, se plasmaban póster de los equipos de la Liga Feralense de Fútbol campeones, se hacían póster color, que uno de los que más trascendió fue el Ateneo del 94, campeón, que después nos representó por primera vez en un torneo argentino B, y que bueno, significó que por ahí se conociera más eso, y bueno, y a partir de ahí creo que decididamente arranqué con eso, ¿no? con las coberturas deportivas. Maxi, la verdad que te escucho y noto ante todo una gran memoria para el relato. Supongo que eso ha definido también mucho tu capacidad para relatar. Muchos te conocen como el poeta de la gramilla. Ya vamos a conversar un poco sobre esa forma de conocimiento popular aquí como comunicador en tu caso. Pero antes de meternos de lleno en ese plano, comentarme un poco cuál fue tu escuela primaria, tu escuela secundaria, qué recordás por el paso escolar, cómo fueron esos tiempos. Yo la primaria, el jardín, lo hice y primer grado en la escuela 52, en la Maximio Sabá Victoria. La señora Piti fue mi maestra, la señora Piti Pérez de jardín, siempre la recuerdo. Y ya segundo grado, comencé acá en la escuela provincial número 44, que era jornada completa, hasta que terminé en séptimo grado. Allí, por supuesto, siempre con el recuerdo permanente de Malena Tejera, de Nacho Labrowski, de Pusi Pérez, de Marta Huisi, de Susana Popelka, maestras que, Mabel Azad, que a uno también es algo inevitable no acordarse, ¿no? Y bueno, y después toda la secundaria en la Escuela Nacional de Comercio, ahí terminé mi estudio secundario, y ya después en la Facultad de Ciencias de la Comunicación arranqué con el tema del periodismo, en realidad de la tecnicatura en periodismo que tengo, porque a mí me faltaron 4 materias para recibirme de licenciado en Comunicación Social, que bueno, justo me tomó en un momento por ahí complicado familiar, con la enfermedad de papi y demás, y me quedé en esa línea de qué hacer, si continuar con la carrera o volverme a Federal, y bueno, decidí volverme con la idea de volver a retomar los estudios más adelante, y ya me puse de lleno con el trabajo y qué sé yo, y no retorné más, digamos, lo dejé trunco, pero bueno, en la etapa de la secundaria, eso que siempre te dicen, ¿no? Que uno hoy lo mira con nostalgia, por ahí son los momentos más lindos de la juventud. Sin duda que con el paso de los años uno comienza a darse cuenta, ¿no? Son cosas irrepetibles, ¿no? Que a veces nos quedan grabados para siempre, y amigos que por ahí uno recuerda, que nos los ha visto más, muchos que se han ido, hay muchísima gente de Federal fuera también, que han pasado por la querida Escuela Nacional de Comercio, ¿no? Y obviamente te escucho y comparto con vos que por ahí hay un contexto, uno está inmerso en un contexto y a veces nos condiciona, nos hace dar, así como damos marchas, tenemos contramarchas, esto que comentás vos en tu experiencia en la facultad. ¿En qué ciudad estuviste estudiando? Que más allá que no haya finalizado formalmente la carrera, pero supongo que la experiencia te debe haber formado muchísimo, ¿no? Sí, en Paraná. Y yo ahí en los talleres, por ejemplo, cuando comenzamos los primeros 3 años que te dan a elegir para los talleres de gráfica, de radio, de televisión, estaba yo también en ese brete, en ese tiempo. La redacción me apasiona, creo que siempre ha sido una virtud que he tenido del poder redactar, pero bueno, en ese tiempo me comencé a involucrar más, digamos, con el tema de la radio. Después en el ISER
Tuvimos la posibilidad de hacer cursos, de capacitaciones con el profesor Alfieri, con tanta gente que a veces se hacían intercambios de periodistas prestigiosos que solían venir a dar charlas, como Alejandro Apo, ahora no me acuerdo, uno de los prestigiosos locutores que hay de radio de la Argentina, que también una vez vino aquí al Centro de Cultura, incluso a dar una capacitación que se hacía a través de las escuelas del periodismo. Yo creo que ahí uno termina, digamos, definitivamente de inclinar la balanza y seguir con esto, ¿no? Que a veces es difícil también conseguir trabajo. Yo veo que algunos muchachos siempre me preguntan, hoy para el periodista del interior se tiene que producir los propios trabajos, es difícil, digamos, ingresar en un medio y tener un sueldo. Se hace cada vez más complicado, pero bueno, son cosas que tienen que ver más capaz con la pasión, que a veces uno no piensa tanto en lo económico, ¿no? Y tu necesidad era la de comunicar, de estar involucrado, comunicar, y acá en Federal, con el paso del tiempo, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo era la comunicación? Comentaste un poco al principio la radio, la gráfica que venía por el lado de tu padre, pero ¿cuáles son las diferencias que vos notás entre el ayer y el hoy en términos de la comunicación y del periodismo? Y hoy, o sea, lo de antes era que había pocos medios y había, como yo te decía, por ejemplo, el semanario El Federal, la gente los sábados lo esperaba con ansias, era impresionante la cantidad de ejemplares. Nosotros llegamos a desplegar 5.000 ejemplares en Federal y el departamento, y en las épocas del festival, con los primeros suplementos especiales del festival, se llegaban hasta vender más de 10.000, cosa que hoy sería imposible hacerlo. Y después, bueno, con la radio, la posibilidad del vivo, del informativo, de los programas de entretenimiento musicales, eso le fue dando otro tenor a la comunicación de Federal, sin duda. Y ha avanzado el tiempo con la llegada del cable, de la imagen y de la cantidad de frecuencias moduladas que se fueron sumando. También una variedad, una diversidad de elección para el radioescucha, el televidente, el lector, que antes no había. Lo que sí, que todo ese avance tecnológico inevitablemente fue dejando de lado la parte escrita, que tenía antes un trabajo artesanal, también vocacional muy grande, porque uno prácticamente en el medio escrito acá en esta zona hacía todo, hacía de cronista, de fotógrafo, de repartidor, de publicista, de cobrador, eran muchas funciones a la vez, ¿no? Maxi, ¿y cómo empieza el recorrido del relato deportivo? Porque quizás muchas de las personas que van a compartir esta charla que nosotros estamos teniendo y que van a poder mirarla, te conocerán. Incluso yo recuerdo de haberte conocido a partir de los relatos deportivos. ¿Cómo empieza tu recorrido por esa parte del periodismo? Y bueno, es un derrotero riquísimo, ¿no? que arrancó allá por un 28 de mayo del 2000, cuando llegué yo por primera vez a FM 100 Federal. El recordado Oscar Cachi Barrera ya había arrancado con este programa que 2020 cumplió 20 años ininterrumpido, de salida diaria desde que comenzamos, jamás se interrumpió en FM 100 Federal. De por sí es el segundo programa más añejo de la emisora, y bueno, comenzamos con él. La idea en ese momento era darle cobertura a todas las actividades deportivas locales amateur, y bueno, y en ese desarrollo de ser un puente de comunicación entre los verdaderos hacedores y protagonistas de la actividad deportiva, que eran nuestros representantes locales, y poder llegar con la información y con las notas y con las palabras de los protagonistas a su familia, a los vecinos, a los amigos. Bueno, comenzamos a abarcar todos los deportes, a tal punto, para resumirte un poco, que fuimos los primeros, que nos valió una mención especial de la Asociación Entrerriana de Handball y de Hockey Femenino sobre Césped, de transmitir en vivo por la radio
partidos de handball y de hockey. Seguimos por supuesto con el automovilismo, con el karting. Este año cumplimos 20 años ininterrumpidos de la transmisión en directo de la prueba atlética internacional del chamamé. Y a la vez íbamos siguiendo siempre el fútbol de veteranos, de primera, todos los domingos el campeonato local, año lo hicimos, y de preveteranos. Y bueno, y en el camino muchísimos compañeros que fueron pasando. Nosotros cuando yo comencé, estaba Oscar Barrera y Joaquín Huisi, después se fueron sumando Juan Domingo Bonilla, el correntino Enrique Segovia, muchos compañeros que, bueno, como dice el amigo por ahí, Tolato, volaron a la tierra sin mal, Rodi Solaro, Noni Gauna llegó allá por los 2009, 2010, infinita cantidad de compañeros, Roberto Martín Monzón, que, bueno, fueron formando parte a lo largo de estos 20 años del programa. Y fue así que allá por el 2006, también fue un 26, 28 de septiembre del 2006, se nos dio esta loca idea de comenzar a meternos en el fútbol profesional de la Argentina, y a partir de allí arrancamos con la campaña de Boca, que la hicimos durante 13 años, más de 500 transmisiones. Eso nos valió transmitir la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana. Dentro de ese ámbito fuimos la primera radio de Entre Ríos de transmitir en directo 3 finales de Copa Libertadores de América. Fuimos al Defensores del Chaco, al Pacaembu, al Morumbí, una cosa increíble. Cuando transmitíamos el Morumbí, pensar de que de una radio de Federal se podía hacer semejante epopeya periodística, ¿no? Me da un poco de emoción de acordarme de compañeros que por ahí ya no están. Fue algo increíble, Francisco. Tanto esfuerzo vocacional que hicimos de Federal. Lo mismo con las eliminatorias de la Argentina. Transmitimos todos los partidos del Mundial 2010, del 2014, del 2018. Todo lo que fue la selección de Maradona, de Sabela, el Checho Batista, el Tata Martino. Gracias a eso pudimos entrevistar a casi todas las personalidades del periodismo argentino. Todos pasaron por los micrófonos del programa, desde Víctor Hugo a Alejandro Apo, a Macaya Márquez, a Dante Sabatarelli, una eminencia del periodismo deportivo. Este derrotero de 20 años, que te lo estoy un poco mezclando, ¿no? Pero nos dio la posibilidad, por ejemplo, de hacer una nota en vivo para Federal a Julio Humberto Grondona, que fue uno de los grandes mandamás durante muchísimos años del fútbol argentino, o a Amílcar Brusa, que nos contó cómo había elegido a Carlos Monzón para hacerlo campeón del mundo. Eso nos posibilitó llegar a gente realmente que hoy, cuando uno mira para atrás, no puede creer, ¿no? Y bueno, y tanto andar con ese tema de Argentina, imagínate que fueron 8 años casi siguiéndolo por distintos lugares, transmitiendo las eliminatorias. No valió llegar al Mundial, que bueno, fue una de las cosas que por ahí hoy recuerdo con tanto orgullo, no solo porque en ese Mundial de Brasil fuimos la única radio de todo Entre Ríos en estar acreditada para transmitir un Mundial, sino por lo que fue todo ese desarrollo tan emotivo, ¿no? De verlo jugar a Messi, de estar con muchísimos jugadores. Sería muy engorroso nombrarlo, pero todos nos recibían, que yo siempre los destacaba eso, con una cordialidad, que como tipos sencillos, tipos comunes. Hay puntuales casos de jugadores que no, por ahí son reacios a los de periodistas desconocidos, entre comillas, ¿no? Pero la mayoría son tipos cordiales, tipos sencillos. Y bueno, y se hizo una historia, Francis, impresionante, ¿viste? Son más de, qué sé yo, 5.000 transmisiones locales debemos haber hecho en 20 años. Y yo el otro día estaba haciendo memoria que con los partidos de Argentina también, más o menos anduvimos ahí como entre 500 y 400 transmisiones fácil, porque no faltamos a ningún partido de Argentina. Todos los partidos de la eliminatoria que jugaba Argentina siempre íbamos. Y bueno, y así lo mismo los de Boca de local, durante
13 años, ¿no? Maxi, realmente un camino y una experiencia que emociona. Me imagino lo que te debe pasar por dentro haciendo un poco de análisis en retrospectiva de la trayectoria y que sí. se sigue construyendo, porque la comunicación, el periodismo es algo que evidentemente forma parte de tu vida, te define, es tu identidad. Grandes experiencias desde lo más chico, por así decirlo, sí, el periodismo situado acá en Federal con los deportes, como vos decías, amateur, y después el relato del fútbol profesional, Selección Argentina, Boca Juniors, y en ese camino los amigos, porque eso es lo que queda, ¿no? El compartir, sí, los viajes, las experiencias. Al momento de transmitir es el momento que uno está y ahí se mete de lleno en el trabajo, pero después hay un montón de vicisitudes que pasan, sí, que pasan por alrededor, ¿no? ¿Alguna anécdota que recuerdes, que quieras contar, que se te venga a la memoria? Y yo, son tantas cosas, Francis, que pasaron, ¿viste? Casi todas tienen un tinte muy emotivo y grandilocuente desde el sentimiento, ¿no? Porque, qué sé yo, nosotros cuando empezamos a ir a Buenos Aires, íbamos o sea, salíamos a la mañana temprano, viajábamos, relatábamos y volvíamos. Allá se hacía todo, entre 2 personas, 3. Pero después, yo con el correr del tiempo, qué sé yo, más de 200 federalenses me tienen que haber acompañado a la Bombonera. Un montón de gente, como amigos incluso, que acá están detrás de cámara, conocieron la Bombonera por primera vez, acompañándome a mí a hacer el laburo de relatar, y verles el rostro, la felicidad que tenían muchos de ellos, haber logrado que los jugadores firmen camisetas para chicas de 15, como la hija de Nidia Giuntini o la hija del recordado Nino Godoy, Meli Galucio, que son chicas conocidas de la comunidad, entre tantas que le hicimos firmar por los jugadores de Boca la camiseta, y ver la felicidad que tenían, formaba parte de un anexo del trabajo nuestro, digamos, del periodismo. Yo en eso era por ahí a veces muy obsesivo, ¿viste? Del trabajo, de ir concentrado a la transmisión y que todo salga bien. Pero en el camino, bueno, mucha gente que iba con uno disfrutaba de eso. Era como una llave que uno tenía de darle esa posibilidad de gente que soñó toda la vida ir a la Bombonera y poder hacerlo. Y bueno, y lo mismo nos pasó después con los otros estadios, cuando pasamos. Nosotros en un momento llegamos a ser el 7º medio, estábamos entre el ranking del 6 y 7 lugar, 6º y 7º puesto de toda la radio de la República Argentina que seguían la campaña de Boca. Cuando eso sucedió, comenzaron a acreditarnos en todos los estadios. Nosotros relatamos de todos los estadios del fútbol argentino. En el único estadio que no alcanzamos a ir fue al Estadio Nuevo Independiente, después a todos, a San Lorenzo, a Vélez, al Centenario de Quilmes, a la cancha de River. Hubo casi, son 24 o 25 superclásicos de Boca River que relatamos en 13 años. Pero hubo un tiempo que de visitante eran 1 o 2 radios de todo Entre Ríos que acreditaban para ir a transmitir el superclásico, y ahí estábamos nosotros. Y yo hoy lo miro a eso y digo, lo que logramos es increíble, porque en ese momento uno por ahí no le da valor, Francia, a esas cosas. A la vorágine. Claro, uno está con ese vértigo, con esa cosa de que todo salga bien, y hoy lo miro y digo, si hasta a veces de medios grandes de Entre Ríos nos ofrecían así cronistas para ayudarnos a la transmisión, para poder ir, porque no se acreditaba, era muy difícil. Y bueno, y esa ubicación que nos dio la chance también de ir a transmitir Copa Libertadores afuera de Argentina, nos la dio esa responsabilidad, digamos, ese empeño. Pero un empeño de muchísimo sacrificio, de muchísimo trabajo, de gente amiga que nos ayudaba, pero de muchas horas a veces sin dormir. Nosotros, por ejemplo, heredamos el incendio fantástico aquel de humo que hubo, ¿te acordás? En Ceiba, Zárate, sí. Nos teníamos que dar en la ruta sin dormir. O cuando fueron los cortes de los productores de ruta que no se dejaba pasar, y nosotros veníamos fundidos con un sueño, cansado, y sabíamos quedarnos horas enteras esperando que nos dejen volver. Pero un montón de cosas.
como anécdota graciosa, siempre lo recuerdo que hay un montón de cosas, ¿no? Pero hay una muy graciosa que un día jugaba Boca San Lorenzo y lo invitamos a un amigo de Federal, Miguel el Gato Arangui, que nos acompaña. Cuando salimos y ya doblamos por la ruta que iba a Gualeguay en Sauce de Luna, hacía clink, 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 clink el auto. Yo lo había llevado a un taller acá y me dijeron que estaba bien el auto, que era un problema del escape. Bueno, en todas las rotondas, clink, 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 clink. Cuando estábamos llegando a Ceiba, doblamos de Ceiba para meternos en la 14, y me dice el gato, che, dice, ahí va una rueda. Y miramos, le digo, sí, es la mía. Y yo casi frenaba y llevamos a volcar. Y bueno, fuimos por el costado, estacionamos y la rueda nuestra se fue como, no sé, 500 metros. Dice, nunca más, digo, te acompaño. Dice, una vez que te quiero acompañar, ponemos la rueda. Y vos sabés que no pudimos llegar. Íbamos a ver Boca San Lorenzo, el fanático de San Lorenzo. Se frustró el sueño. Y no pudimos llegar. Y siempre me dice, che, dice, ¿te acordás cuando te acompañé? Dice, a ver Boca San Lorenzo. Perdiste la rueda. Y bueno, y así hay anécdotas montones, de gente así que bueno, se ponía nerviosa. Una vez llegó un muchacho de Bernardi, era el Día del Padre, y me dice la señora, dice, quiero regalarle, dice que te acompañe, dice, a la bombonera. Sí, le digo, bueno, o era el cumpleaños, no me acuerdo bien. La cuestión que se descompuso y casi que no pudo mirar el partido, terminó internado. La llamé a la señora y le digo, señora, le digo, se descompuso. Dice, vos sabés que los nervios, me olvidé de decirte que le da ataque de epilepsia, y se olvidó la pastilla. Y dice, ¿qué le pasó? Y no, le digo, tuvo un ratito y la emoción empezó a temblar así, le digo, y lo llevaron a la enfermería y no lo trajeron más y no lo vio. O de otras personas que he llevado, viste, que lloraron de que llegaron ahí hasta que terminó. Y a veces eso no lo entiende otro, porque el que está acostumbrado siempre toda la vida a ir a los estadios de fútbol y no siente el fanatismo, por ahí no se da cuenta. Y yo me he dado cuenta de eso, que la gente nuestra, los federalenses fanáticos, por este caso de Boca, que nunca habían siempre soñado con ir a la Bombonera y tenían esa oportunidad, en muchos casos se emocionaban tanto que era inexplicable verlos cómo lloraban. Yo digo que es una cosa increíble, ¿no? Bueno, Maxi, la verdad que una experiencia inacabable, que podríamos estar horas dialogando, porque realmente las anécdotas, las personas, los lugares, las distintas instancias, el periodismo gráfico, la radio, para más o menos ir dándole un cierre a la conversación y al diálogo, quería preguntarte, desde tu perspectiva, ¿cómo definirías a un ciudadano oriundo de Federal? Y hoy lo veo por este proceso que he estado haciendo de comunicación en este año tan difícil 2020, que por ahí un poco nos ha obligado a reinventarnos en algunas cuestiones, y yo ese tiempo que me ha quitado de poder estar con el relato deportivo, con las coberturas como lo hemos venido haciendo siempre, me abrió otro camino de poder charlar con muchísimos federalenses, y por ahí uno se saca ese velo y ve, a pesar de muchísimos considerandos y de cosas que uno a veces escucha y de cosas que uno cree que le faltan en su pueblo, pero hay un amor por la tierra, una pasión tan inexplicable que hace que por ahí el que está afuera, con el desarraigo, con la distancia, valore mucho más por ahí lo que tenemos acá. Extrañe mucho más, le dé más importancia, le dé más significado, le dé más tiempo a evaluar y a observar las cosas que por ahí cuando uno no las tiene las ha perdido. En muchas situaciones ha sucedido por cuestiones laborales o de estudio. Y ahora en este último tiempo que hoy hablaba aquí con algunos de los chicos de la producción de tu programa, que hay muchísimos que quieren volver por diferentes razones. Algunos que se han visto obligados a irse quieren volver a su Federal. Y cuando vos les preguntás qué tiene Federal, no te lo saben describir con palabras, pero uno, haciendo una mirada o hilando un poco más fino, se da cuenta que ese sentimiento de pertenencia a su tierra, a su pueblo, a su lugar donde se crió, donde nació,
donde en muchos casos muchos tal vez no formaron la familia propia, pero vivieron con sus padres, con sus tíos, con sus hermanos, con sus vecinos, con sus compañeros de escuela, ese amor tan profundo por Federal, y que es lo que hacemos nosotros. Yo por ahí te contaba de esto, de las transmisiones, y uno, como me pasaba a mí, yo cuando iba al Centenario de Montevideo, cuando iba al estadio del Defensor del Chaco de Paraguay, o las veces que me tocó ir a Río de Janeiro, a San Pablo, a Porto Alegre a transmitir, yo lo primero que hacía era sacar una bandera de Federal. Y a mí no me interesaba así que me digan quién era yo ni nada, porque uno no iba a promocionar su nombre, uno lo que trascendía era Federal. Y así me pasaba siempre cuando llegaba a cualquier cancha en Buenos Aires. Algunos ni sabían mi nombre, pero sabían que yo era de Federal. Ahí viene el de Federal, el panza verde. Entrerriano seguro trae yerba, me pedían algunos. Y yo creo que ese amor de pertenencia del pueblo de uno, a muchos le debe pasar eso, le debe dar orgullo. Y hoy lo noto con muchísimas personalidades, gente increíble de Federal que está afuera, embajadores internacionales que nos representan, que de no creer, ¿no? Yo llevaba en el espacio del deporte, ya llevo más de 200 entrevistas con federalenses por el mundo, así que imagínate. Y bueno, y a veces acá uno habla con alguno y a veces está disconforme con una cosa o con otra, pero yo no sé si las nuevas generaciones son así o si la gente de más de 30 lo ve distinto. Es muy difícil de entenderlo, pero creo que en la mayoría el sentimiento y el amor por el lugar donde uno nació, donde uno se crió, donde seguramente el chico fue feliz, es como esos inviolables gestos de amor terrenal que a veces uno no le encuentra la palabra justa, la indicada para describirlo, ¿no? Maxi, para cerrar la conversación y el encuentro, tenemos junto con la producción preparado acá un momento especial para compartir con vos un par de fotografías que me gustaría que las veas y que nos cuentes qué momento están retratando. Esto con papi. El premio de la popularidad. Acá justo en el año 2000. Estaba vivo mi viejo todavía. Y él fue un poco el que en ese tiempo me dijo, andá y relatá. Hacía poco que había partido Ramiro Miguel de Micheli en la radio, no estaba, no había relatorio. Y por eso llegamos ahí, ¿no? Ahí comenzamos con toda esta trayectoria tan linda. Y acá con el Eduardo, en la FM, la nueva que era antes, que era de él, tenían un programa de mañana con papi, informativo así. En ese tiempo se le daba mucho espacio al Federal también. Y yo ahí me tocaba hacer las columnas deportivas. Después de la facultad que nos hacían hacer práctica, yo las hacía ahí. Era como mi auditor, así, mi Eduardo, mi profesor que me validaba las horas que iba. Entonces todos los sábados a la mañana en el programa ellos tenía esa participación del deporte. Y bueno, ellos hacían un programa de interés general con notas y de todo. Y sí, fue ahí en el primer lugar, digamos, donde empecé a hablar en radio, que esto tiene que ser 94, 95 esta foto. Esta ya un poco más. Viéndote ahí en esas fotografías y con el paso del tiempo, ¿el Maximiliano de hoy, del 2020, tiene algo que decirle al del 94? No, yo creo que hice lo mejor que pude de lo que mi viejo me decía, ¿no? Que uno en el periodismo tiene que tener una conducta de seriedad, de responsabilidad, de compromiso. Él siempre decía que yo por eso a veces, al otro día alguien me hacía acordar del tema de los reconocimientos que fuimos recibiendo, que los de los premios,
que fuimos recibiendo, y yo a veces nunca lo hago notar porque por ahí a veces no es bueno que el periodista o el comunicador hable de uno, y sí que tenga un compromiso de responsabilidad, de seriedad intelectual, de pasión, como lo hacemos nosotros con nuestra pasión hecha relato hacia lo que hace, que en este caso lo nuestro es la información deportiva. Y bueno, yo creo que a eso, a la capacitación, de tratar de crear siempre, de hacer cosas innovadoras, de hacer cosas que por ahí nadie hizo, como te contaba hoy de las transmisiones. Por ejemplo, me olvidé decirte que hasta llegamos a transmitir partidos de bocha, que en un momento parecía gracioso hacer una transmisión de un partido de bocha, sin embargo nos valieron mensajes de tantos lugares del país, y hoy que uno les puede agregar la imagen del Facebook, ni te digo, y siempre buscándole darle protagonismo a los que son los deportistas, a los que están haciendo. O sea, en eso nunca nos quedamos con el fútbol solamente, sino que buscamos transmitir otros deportes, y todo hacerlo siempre con responsabilidad, con compromiso y con pasión. Esa fue, y yo creo que eso sí, yo no me desvié. Lo único que en algún momento me afligía mucho, me amargaba, era no haber podido continuar con el semanario El Federal. Nosotros en el 2005 decidimos de cerrarlo, y a veces me autoculpaba si hice bien o hice mal. Como consuelo, con el tiempo veo que no lo iba a poder sostener bien, no iba a ser algo redituable, o lo iba a tener que seguir solo. El diario en papel fue perdiendo de manera abrumadora con la tecnología, con el tema digital, y también se fue perdiendo el contenido, porque hoy es mucho más fácil copiar y pegar, o secuestrarle, hurtarle el trabajo periodístico, intelectual de otra persona y hacerla como si fuese propia. A mí me ha pasado miles de veces, crónicas mías, editoriales mías, opiniones mías, relatos míos, verlo cortado y copiado y no citar en mi fuente. Yo, por ejemplo, he tenido publicaciones que me la ha levantado el diario Leo, la ha levantado el Gráfico en su momento, o Cadena 3 de Córdoba, y han citado la fuente. Y a veces en el mundillo doméstico, en la gente que te conoce, ese respeto no se tiene. Y son esas cosas las que cambiaron, Francisco, que cambiaron rotundamente, y que no solo a mí me pasa, le pasa a miles dentro del mundo de la comunicación. ¿Cómo decirte? Ese código que había antes se ha perdido. ¿Por qué? Porque hoy gente que tampoco está vinculada con la comunicación, o que no se prepararon para ser comunicadores, pueden tener un programa. Hoy cualquiera que tenga ganas, intenciones, puede hacer un programa, y el micrófono te da la libertad de opinar, de informar, o de hacer lo que vos puedas mientras pagues tu espacio. Y bueno, algunos lo hacen con extremada seriedad y otros no tanto, o por lo menos no hay esos códigos que creo yo había antes, ¿no? Maxi, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La verdad que ha sido un enorme placer. Espero que te hayas sentido cómodo, te hayas emocionado, y bueno, fue realmente una alegría tenerte aquí con nosotros, compartiendo tu experiencia, y te deseo todos los éxitos de cara a lo que viene. Sé que todavía hay mucho camino por recorrer. Sí, yo gracias, te agradezco, Francisco, a vos y a todos los chicos aquí de la producción. La verdad que sí, por ahí 20 años a veces es difícil resumirlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que hemos dejado una senda, un camino, una huella dentro de la comunicación deportiva de Federal, no solo por la continuidad de estos 20 años, sino también por todo lo que se ha hecho, por todas las transmisiones que hemos hecho de prácticamente todas las actividades deportivas. A todas le hemos dedicado horas de transmisión y de relato, y bueno, y el agradecimiento a todos los muchachos que han pasado. Hay muchísima gente, por ahí uno se olvida, ¿no?, de algunos, pero un poco más, un poco menos, son muchísimos los que siempre han estado formando parte de nuestro equipo Deporte Total, y bueno, y que han aportado su granito de arena, ¿no?, y su esfuerzo para que uno pueda seguir con este camino. Hoy parece mentira que voy a terminar siendo capaz uno de los más antiguos que está dentro del periodismo deportivo de Federal, porque parece mentira que ya pasaron 20 años, pero
pero bueno, siempre pasa el tiempo, pero siempre tratando de innovar y de mejorar y de hacer cosas positivas para la comunicación social de la ciudad, ¿no? Gracias, Maxi. Adelante con eso. Gracias, Francis.